cuerpo de Cristo para que sean unidos a otros, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Que el Señor bendiga su palabra. La Biblia, hermanos, nos habla mucho acerca del matrimonio, de la familia en general, pero en especial, ¿cierto?, del matrimonio. Sabemos que la Escritura nos habla desde principio a fin, desde eso. Comenzando desde Génesis, sabemos que el Señor creó a Adán y Eva, ¿cierto?, y dijo que se unieran y fueran una sola carne. También muestra los roles que hombres y mujeres tienen a través de las Escrituras, y también muestra que los hijos son un regalo de Dios o una bendición de Dios que el Señor les ha otorgado a los matrimonios. También nos da instrucciones en cómo el matrimonio debe vivirse y cómo debemos criar a nuestros hijos, como nos dice, ¿cierto?, Efesios 6, la instrucción y temor del Señor es parte del propósito que el Señor ha creado el matrimonio para ello. Y es por eso que los cristianos siempre enfatizamos el tema del matrimonio. Sabemos que en nuestra cultura muchos piensan que pensar en el matrimonio entre un hombre y una mujer con hijos que estén bajo su cuidado y guiados conforme a los principios de la Escritura es visto como algo conservador, ¿cierto? Es como la idea común que existe sobre al defender esta idea respecto al matrimonio y la familia tradicional, que es como le llaman, inmediatamente se cataloga a los cristianos de conservadores. Aunque es interesante que si uno ve estos mismos mandatos en el contexto de la cultura en la cual se desarrollaron, ya sea en Génesis o ya sea en el Nuevo Testamento, en las cartas de Efesios o en Roma, estas ideas serían vistas como ideas progresistas, porque lo conservador era lo que estaba en la época, lo que las culturas practicaban y lo que estaba en ese diseño o en esa idea que las culturas practicaban acerca de la familia. Ahora, ¿por qué para nosotros como cristianos es tan importante la idea del matrimonio? No solo por estos mandatos obvios que acabamos de decir o por las cosas obvias que acabamos de decir acerca del matrimonio, sino porque el matrimonio simboliza o ilustra algo mucho más profundo. Y Pablo dice eso en Efesios capítulo 5, usted lo recordará quizás en el verso 32, cuando Pablo dice: grande es este misterio, hablando todo el momento, todo el rato acerca del matrimonio, y él dice: grande es este misterio, pero yo me refiero o hago referencia a Cristo y a su iglesia. ¿Por qué el matrimonio para nosotros es tan precioso para los cristianos? Porque refleja una relación que ilustra esta relación de Dios con su pueblo a través del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cristo y su novio, ¿cierto? Que nosotros conocemos ahí la boda del Cordero, terminando Apocalipsis. Siempre hay una alusión a esta idea del matrimonio, siempre hay una idea del matrimonio en la Escritura. Y ahora Pablo va exactamente a hacer eso, va a usar una analogía del matrimonio para ilustrarnos nuestra relación con la ley, para mostrarnos cuál era nuestra relación con la ley. Así es como empieza este capítulo 7. Pablo ha llegado hasta este capítulo después de un largo recorrido que hemos hecho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, mostrándonos que todos estamos bajo pecado. El capítulo 4 mostrándonos que Abraham es un ejemplo de la justificación por la fe. En el capítulo 5 mostrándonos los resultados de esa justificación por la fe. En el capítulo 6 mostrándonos la unión que tenemos con Cristo a través de esa justificación por la fe. Y ahora empieza entonces en este capítulo 7 a mostrarnos un poco de esta unión que tenemos con Cristo, y también luego en los versículos más adelante de la próxima semana, la lucha que tenemos como cristianos
frente a la ley, el pecado y todo lo que se relaciona ahí. Entonces Pablo entra con esta analogía. Empezando el capítulo 7, empieza Pablo a decir lo siguiente, leyendo los primeros 3 versículos. Dice: ¿acaso ignoran, hermanos, pues habla los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, no está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Entonces Pablo aquí dice y comienza diciéndole, hay que recordar que Pablo está hablando muchas veces o está discutiendo muchas veces con judaizantes o con judíos, ¿cierto? Y dos cosas señala aquí. Primero está diciéndole: ¿acaso ustedes, hermanos, que conocen la ley, ustedes los judíos que están escuchando acerca de esto, ustedes acaso no saben este principio tan básico, que es que mientras un hombre y una mujer están casados, están unidos y tienen esa unión que Dios ha establecido, ¿ya? Los rabinos incluso usaban esta misma metáfora en otras ocasiones. Por ejemplo, decían: si una persona está muerta, es libre de la Torá y de cumplir los mandamientos de Dios. Obviamente, ¿cierto? Está muerta, ella no tiene ninguna potestad, ley sobre esa persona. Por tanto, Pablo le está recordando a ellos algo que todos saben. Un principio que todos saben, que la ley, mientras esté viva la persona, ¿cierto?, está sobre estas personas. Jesús lo dijo de esta manera. Si ustedes recuerdan las discusiones que tenían Jesús con los fariseos, en el capítulo 19 de Mateo, una de ellas podemos ver a Jesús respondiendo. Si quiere acompañarme ahí, en Mateo capítulo 19, versículos 3 al verso 6. Había una discusión sobre el divorcio, habían dos escuelas de discusión, de interpretación de cómo entender este tema del divorcio. Una escuela se llamaba Shammai y otra escuela se llamaba Hillel, que eran dos escuelas que estaban tratando de discutir sobre este tema del divorcio, y Jesús, entonces aquí, discutiendo con los fariseos, le dice lo siguiente. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. Y se acercaron a él algunos de los fariseos para ponerlo a prueba diciendo: ¿les es permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Esa era la pregunta que traían los fariseos a Jesús. Y Jesús le responde: ¿no han leído de aquel que los creó desde el principio, los hizo varón y hembra, y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. El matrimonio, ¿cierto?, es algo que el Señor ha creado, ha instituido, y por tanto, cuando se unen, dice que el Señor es quien ha unido. Ahora, obviamente, si uno de los dos muere, puede volver a casarse, aunque ciertamente hubo un poco de discusión en la historia de la iglesia sobre eso. Pero en general, el cristianismo siempre ha visto algo que la Escritura nos dice: si uno de los dos muere, puede volver a casarse. Nos dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 7, que sí puede volver a casarse con tal que sea en el Señor. Porque sabemos que en la misma Escritura también está condenado el yugo desigual. Entonces los cristianos pueden volver a casarse si uno de los dos fallece, pero con tal que sea en el Señor. Entonces Pablo simplemente está recordando este principio que el mismo Jesús había respondido en su momento y le había mostrado a las personas que escuchaban respecto a esta idea del matrimonio. El matrimonio es algo que el Señor creó y no debe buscar el divorcio. En segundo lugar, le dice: bueno, pero si un esposo o una esposa se une a otro hombre, es llamado en esta vida, en este mundo, adulto. Jesús nos enseñó también sobre eso nuevamente en el mismo capítulo de Mateo 19, también nos enseñó unos capítulos más atrás, pero quedándose ahí mismo, si ustedes quieren, Mateo 19, en el verso 7 y 8, están discutiendo con los fariseos. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Están nuevamente discutiendo la idea del divorcio. Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Ahí pone la cláusula, ¿cierto? Si lo engañan, a uno de los dos engaña o se engañan mutuamente, ¿cierto? Hay una cláusula para
poder divorciarse, pero el principio era el siguiente: ustedes, Moisés les permitió esta práctica del divorcio al pueblo de Israel por la dureza de sus corazones, porque ustedes eran infieles, porque ustedes vivían como querían, porque ustedes no obedecían la ley de Dios. Pero ese no es el propósito original del Señor. El propósito original del Señor es un matrimonio para toda la vida, viviendo para la gloria de Dios. Ahora, hay casos y excepciones a esta norma del Señor, que ya una de que dijimos infidelidad y la otra abandono, que está en 1 Corintios 7, pero el principio general del Señor es que el matrimonio sea para toda la vida. Entonces Pablo está simplemente aquí repasando un principio que todos conocían acerca del matrimonio. Está haciendo una analogía, como vamos a ver inmediatamente, que es: esto es lo que ustedes conocen, esta es la verdad del matrimonio, pero ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo a la vida cristiana. Y para que vean cuál es la relación que ustedes tienen con la ley. Lea conmigo, si vuelve a Romanos 7, los versos 4 al 6. Y aquí Pablo hace la analogía o la comparación. Dice: por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otros, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no al arcaísmo de la ley. Entonces Pablo aquí enseña tres cosas en relación con la ley. Primero, que nosotros estamos muertos a la ley por medio de Cristo. Pablo ya había usado un poco esta analogía, pero nos dice: bueno, así ustedes estaban casados con la ley. Antes de conocer a Cristo, ustedes estaban casados con la ley. Pero debido a la obra de Cristo, ahora ustedes están casados con Cristo. Ustedes murieron a la ley. Y como murieron a la ley que Dios había establecido y que no podían cumplirla y que los condenaba, ahora ustedes están unidos a Cristo. Y por tanto han sido librados de esa ley que los condenaba y que no les daba ninguna libertad, porque estaban completamente perdidos. ¿Recuerdan lo que dijo en el capítulo 6? Si recordamos un poco lo que había dicho Pablo en el capítulo 6, había usado esta idea en el versículo 4 y 5, la idea de ser sepultados con Cristo. Que moríamos con Cristo y después resucitábamos con Cristo por medio del bautismo. Entonces nosotros, ¿qué hicimos en Cristo? ¿Qué pasó con nosotros como cristianos? Nosotros verdaderamente estamos muertos. Hemos muerto a nosotros mismos y ahora vivimos para Dios. Y eso es un cambio, porque la ley que nos condenaba ya no nos condena, porque ahora estamos con la ley de Cristo, que nos da vida, que nos da libertad y que ahora podemos vivir para la gloria de Dios. Ahora podemos dar fruto para Dios, que es lo que nos dice Pablo. Como cristianos podemos dar fruto para Dios. Luego nos dice, en segundo lugar, Pablo aquí, que nos recuerda que cuando estábamos casados con la ley, lo que hacía la ley a nosotros es engañarnos en nuestro propio corazón y despertarnos, dice, o aumentar el pecado para llevarnos a la muerte. Eso iba a llevar como conclusión después a los hermanos, y esa discusión un poquito más arriba en los versículos, iba a llevar a la conclusión que entonces la ley es pecado. Si la ley provocaba en nosotros ese despertar por el pecado, entonces la conclusión de los judíos era: entonces Pablo, tú estás diciendo que la ley es pecado. No, Pablo va a decir después más adelante, ¿cierto? Pero eso es lo que en principio uno puede leer y entender que lo que Pablo está queriendo decir. Y en tercer lugar, que hemos sido libertados de la esclavitud de la ley para servir a Cristo en el nuevo pacto. Recuerden, hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, como dice el libro de los Hebreos. Y cuando estábamos en el antiguo pacto, nosotros estábamos cautivos de la ley. No podíamos liberarnos a nosotros mismos. Y Pablo incluso hace esa ilustración, o nos explica la relación de la ley con nosotros antes de ser cristianos, y nos dice en Gálatas, en dos versículos de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13, y en el capítulo 4, versículos 4 y 5, si va a acompañarme ahí, nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13,
que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. La ley lo que hacía a nosotros, aunque era la exigencia cumplirla, lo que hacía hacia nosotros era que nosotros estábamos maldecidos. No podíamos ser libres. Por más que nos forzáramos en nuestras buenas obras, en ir a la iglesia, en ayudar al prójimo, no podíamos ser libres de la ley. Era imposible. Alguien tenía que cumplir esa ley por nosotros. Y sabemos que es nuestro Señor que se hizo maldición por nosotros, porque había una maldición del Antiguo Testamento profetizado, que es lo que iba a suceder. Y también lo dice en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, lo que Él hizo en la cruz del Calvario es librarnos de la esclavitud de la ley, darnos vida eterna y que pudiéramos ser adoptados, abrazados por el Padre, como hijos amados. Nosotros no merecíamos ser hijos, pero hemos sido adoptados por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Nosotros ni siquiera éramos de la simiente natural, como dice Pablo en unos capítulos más adelante. O sea, no éramos israelitas, no éramos judíos, pero Dios nos injertó en su plan y nos puso ahí. Y ahora somos hijos adoptados por medio de la obra de Cristo. Entonces Pablo hace esta analogía para mostrarnos nuestra relación con la ley. Estábamos casados con la ley, y ese matrimonio, por ponerlo así, era un matrimonio fracasado. O sea, era un matrimonio que nos condenaba, que no nos daba vida. Pero ahora que nos unimos a Cristo, sí, ahora estamos unidos a Él y tenemos vida. Y tenemos vida en abundancia, porque eso es lo que hace nuestro Señor. Y si tomamos esta unión, hermanos, que seguramente los judíos escuchaban ahí y los gentiles escuchaban acerca de lo que Pablo estaba explicando aquí, si tomamos este matrimonio entre Dios y entre su pueblo, podemos ver algunas aplicaciones muy importantes para nosotros también, como también los mismos romanos seguramente entendían. Primero podemos ver que nuestra unión con Cristo, hermanos, nos exige devoción. Tomando nuestros propios matrimonios, para los que estamos casados, sabemos que el estar casado y amar realmente a nuestra esposa o a nuestro esposo es relacionarse con él de forma intencional. No baja el sentimiento de los aires, ¿cierto?, para estar todo el tiempo con su esposa o con su esposo, sino que es algo que nosotros determinamos amar a la persona y servir a la persona, con la cual nos hemos unido y con la cual nos hemos casado. Por tanto, Dios, cuando toma esta misma ilustración desde el Antiguo Testamento, vemos siempre que Dios dice que Dios es un Dios celoso por su pueblo. Un Dios que exige de su pueblo una total y absoluta devoción. No puede ser a medias, sino que Dios exige de su pueblo una absoluta devoción. En varias ocasiones podemos ver esa idea de que Dios es celoso, que cela a su pueblo, que quiere que su pueblo esté con Él, que lo esté adorando solamente a Él, que esté dedicando su tiempo a conocerlo solamente a Él, y no esté en pos de los otros dioses. Realmente, hermanos, respondemos así a la exigencia que Dios nos pide de estar completamente dedicados a Él. Si realmente Dios ha usado esta ilustración, esta analogía del matrimonio, nos muestra que Dios nos pide a nosotros o nos exige a nosotros una total devoción a Él. Total devoción a Él. ¿Es verdad eso en tu vida? ¿Es verdad eso en nuestra vida, que tenemos una total devoción al Señor? ¿Apartamos tiempo para estar con el Señor? ¿Dedicamos tiempo para conocerle a Dios? Si Él es nuestro esposo, Él es nuestro Señor, ¿realmente dedicamos entonces ese tiempo a nuestro Señor? ¿Dedicamos tiempo a apartar, a buscarle, a conocerle, a comunicarnos intencionalmente con Él? ¿Estamos verdaderamente dedicados o con toda la devoción a nuestro Señor soberano? Porque esa es la idea del matrimonio, ¿no? Tenemos esa idea de nuestro matrimonio, podemos tener una cierta conexión y poder entender eso que el Señor nos dice aquí, de que somos o estamos
tan unidos con el Señor que nos exige esta devoción. Pero también esta unión con Cristo nos exige fidelidad. Siguiendo la misma idea del matrimonio, un matrimonio en el cual nosotros nos comprometemos nos exige fidelidad. Y debemos ser fieles con el Señor. Pero si leemos la historia del pueblo de Israel, vamos a ver muchas veces que el pueblo fue totalmente infiel a Dios. Muy infiel a Dios. Y se fue en pos de otros dioses y adoró a otros dioses y no le importó para nada lo que Dios exigía y decía acerca de amarlo y de ser fiel con Él. Un ejemplo, en Jeremías capítulo 3, versículos 6 y 7, está el Señor hablando y dice lo siguiente. Jeremías capítulo 3, versículos 6 y 7. El Señor me dijo en los días del rey Josías: ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte y bajo todo árbol frondoso y ahí se prostituía. Y me dije, después que ella ha hecho todas estas cosas, volverá a mí, pero no regresó. Y la vio su rebelde hermana Judá. Aquí el Señor está usando una ilustración muy gráfica para decir lo siguiente. El pueblo de Israel era como una prostituta. El pueblo de Israel lo que hacía era acostarse con todos sus dioses bajo cualquier árbol y fornicar con ellos. Y nos está diciendo que así era el pueblo de Dios en ocasiones. Y nos dice que así somos nosotros en ocasiones, como prostitutos que estamos viviendo lejos del Señor. Y un lenguaje fuerte para pensar, ¿no? Y decir, ¿qué cosa? Pero eso nos dice que nosotros en ocasiones vivimos tan lejos del Señor que nuestros corazones fornican, lejos de Dios. Porque no estamos siendo fieles al Señor. Cuando no somos fieles, somos infieles. Cuando somos infieles, somos pecadores. Y cuando no vivimos conforme a la voluntad de Dios, vivimos y nos comportamos de esta manera. Como si fuéramos lo mismo, como nos dice aquí, prostitutas que se acuestan en cualquier árbol frondoso bajo a la luz de todos, viviendo en pos de otros dioses. Entonces, hermano, ¿eres tú fiel con el Señor? ¿Eres tú fiel en tu corazón con el Señor? ¿En tus intenciones con el Señor? ¿En tus pensamientos con el Señor? ¿En tus intenciones con el Señor? ¿En tus propósitos de la vida, de vivir para la gloria de Dios? ¿O eres infiel? Eres como esta imagen gráfica que nos da el Señor aquí y nos dice: no soy fiel con el Señor en sus pensamientos. No soy fiel con el Señor en mis intenciones, o en las acciones, o en las cosas que hago, o en las cosas que me propongo, sino que vivo totalmente alejado y no me importa para nada lo que el Señor me manda. Y otra forma de verlo también aquí es que la unión con Cristo nos exige un servicio comprometido con Dios. Cuando estábamos sin Dios, sin el Señor, lo que producíamos era fruto de muerte, ¿cierto? Nuestros frutos, nuestra evidencia, nuestro estilo de vida era simplemente vivir en pecado y no nos importaba nada. Pero cuando conocemos al Señor, lo que debe producir en nosotros son frutos de vida, o frutos para Dios, como dice Pablo aquí. Y por eso es que Pablo dice después en el capítulo 12, versículo 1 de la carta a los Romanos, le dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional que ustedes entregan o dan a Dios. O sea, todo su ser, todo lo que ustedes son, deben presentarse al Señor en sacrificio a Dios para servir a Dios y glorificar a Dios en todo su ser. ¿Refleja eso tu vida, hermano? ¿Refleja eso tus pensamientos? ¿Refleja eso tus planes? ¿Refleja eso lo que tú te propones en la vida? ¿Un servicio comprometido a tu Señor? ¿Un servicio comprometido a Dios? ¿Es así el servicio a Dios en tu vida cotidiana, en tu vida matrimonial, en tu vida con tus hermanos, en tu vida con la iglesia local en la cual tú estás? Esa es la aplicación, la idea que uno puede ver y extraer a través de esta unión. Ahora ya no somos esclavos de la ley, somos esclavos de Cristo. Estamos casados con Él, pero eso tiene cierta implicancia, cierto impacto para nuestra vida. Y es que debemos servir al Señor con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Si no, no estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor. Luego Pablo se mueve, después de esta analogía, que hace una comparación con la vida cristiana, empieza
a hablar de la relación de la ley y el pecado del cristiano, que va finalmente a terminar este capítulo. No vamos a terminar hoy, pero la otra semana va a terminar este capítulo de esa relación que hay entre la ley y el pecado y la vida cristiana. Y empieza en el capítulo 7, perdón, en el versículo 7, respondiendo nuevamente una objeción de un malentendido de las palabras de Pablo. El versículo 7 nos dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, o en ninguna manera, como Pablo lo ha dicho en otra ocasión. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley me hubiera dicho: no codiciarás. Entonces Pablo aquí está diciendo en este versículo, primero respondiendo a la objeción que se le levanta contra el apóstol, que los judíos habían escuchado que Pablo había dicho en el capítulo 5, versículo 20, que se introdujo la ley para que abundara la transgresión. Y también ahora había dicho, como dijimos en el 7.5, que la ley despertaba las pasiones pecaminosas. Entonces ellos concluían y decían: bueno, entonces la lógica es que la ley es pecado. Sin embargo, Pablo se apresura para decir: de ningún modo, absolutamente no, la ley no es pecado, el problema somos nosotros, el problema es nuestro pecado, cómo responde a la ley de Dios. Ese es el problema, y ahí lo va a ir desarrollando. Luego nos dice que la ley lo que hace es que nos permite conocer el pecado. Como Pablo había mostrado anteriormente, todos los seres humanos tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, y eso hace que intuitivamente sepamos cosas que son buenas y cosas que son malas, ¿cierto? Todas las culturas del mundo, como hemos dicho en otras ocasiones, tienen cierta intuición de lo bueno y de lo malo. Sin embargo, para entender completamente la ley y para tener una revelación clara de la ley, necesitamos la ley de Dios. O sea, la exposición de la ley de Dios, lo que se conoce comúnmente como los 10 mandamientos. Y ahí es cuando los seres humanos conocen verdaderamente lo que es la ley, cuando se exponen a esos mandamientos. Y algunos comentaristas piensan que Pablo cita aquí este mandamiento de la codicia porque Pablo luchaba en algún grado con este pecado de la codicia, no en un sentido sexual, sino en un sentido intelectual. Pablo quería o anhelaba ser una persona intelectualmente muy influyente o muy importante, y eso es lo que él codiciaba, eso es lo que él deseaba. Y es por eso que algunos comentaristas piensan que Pablo por eso cita aquí este texto acerca de la codicia, que estaba haciendo una alusión a sí mismo. Y luego, para explicar más la relación de la ley y el pecado en los cristianos, hablan los versículos del 8 al 11 lo siguiente: dice: pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Entonces aquí Pablo está diciendo: miren cómo ha sido esta relación que los hombres pecadores tienen con los mandamientos. Vean cómo esta relación que los hombres desarrollan con la ley de Dios y lo que la ley de Dios, que es buena, que con eso va a terminar, provoca en nosotros, provoca en los seres humanos. Pablo, cuando no conocía al Señor, él pensaba que estaba vivo. Cuando él dice: en un tiempo yo pensaba, ¿cierto? Él pensaba que estaba vivo, pero cuando conoció la ley de Dios, cuando se convirtió al Señor, se dio cuenta de que estaba verdaderamente muerto. Y lo que la ley producía en él era responder a esa ley rebelándose y tratando de pecar más. En vez de obedecer la ley, su corazón respondía con el deseo de desobedecer más a Dios. Hay una historia que San Agustín, famoso teólogo del siglo IV, contó para ilustrar un poco esta idea de cómo nosotros actuamos con la ley de Dios. Y aquí les cito una historia que está en su famoso libro, recomendado siempre de leer, Las Confesiones de San Agustín, como se llama. Él escribe lo siguiente. Dice: cerca de nuestro viñedo había un árbol de peras lleno de fruta. Aunque la fruta no era particularmente atractiva,
ni en color, ni en sabor, yo y algunos otros jóvenes concebimos la idea de sacudir el árbol para que las peras cayeran y así poder llevarlas. Nos pusimos en camino tarde por la noche y robamos toda la fruta que pudimos cargar. Esto no lo hicimos para comernos las peras. Quizás probamos alguna, pero después aventamos el resto a los cerdos. Nuestro placer verdadero fue siempre hacer algo que no estaba permitido. Yo tenía un montón de peras más ricas en mi propiedad. Solo tomé estas con el fin de ser un ladrón. Una vez que las tuve, las tiré y todo lo que saboreé de ellas fue mi propia iniquidad, la cual disfruté muchísimo. San Agustín cuenta esta historia para ilustrar lo siguiente y decirnos: el deseo que hay en nuestro corazón, hermanos, es romper la ley. El deseo que hay en nosotros es quebrantar el mandamiento de Dios. Ni siquiera el pecado en sí es tan sabroso, es tan rico, porque al final es amargo, sino que el deseo está en nosotros, o el anhelo que tenemos nosotros es finalmente quebrantar esa ley y desobedecer lo que la ley explícitamente nos dice. Y disfrutamos de ese proceso, aunque al final sabemos el amargo sabor que viene después. Pero esta experiencia relata un poco lo que Pablo también vivía y lo que nosotros también vivimos frente a la ley. La ley que es buena provoca en nosotros el deseo de romper esa ley y de ir contra la ley del Señor, de romper la ley del Señor y vivir contra lo que Dios nos ha mandado. Eso es lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, es quebrantar la ley de Dios y disfrutar de él, como San Agustín nos cuenta en esta propia historia. Y Pablo termina con la conclusión necesaria, ya que habían entendido las personas que entonces la ley era pecado. Y Pablo dice, a ver, no. Dice, no es pecado en el verso 7, y ahora en el verso 12 repite esto para que quede súper claro, que dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. No se equivoquen, hermanos. La ley no es pecado, la ley no tiene la culpa, pero la ley, debido a mi maldad y debido a mi pecado, provoca en mí el deseo de pecar. Pero si vemos la escritura acerca de la ley, podemos ver que la ley no es pecado por la razón de que el origen de la ley es Dios. El origen de esa ley proviene del Señor, del carácter de Dios, que nos dice que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es bueno. Él no puede darnos una ley pecaminosa. Por eso que en los Salmos, por ejemplo el Salmo 34, verso 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. En 1 Pedro 1, 15 y 16 dice, aquel que los llamó a ser santos, sean también ustedes santos, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. El Señor es bueno, el Señor es santo, el Señor es justo, y por eso su ley es santa, buena y justa. Y es muy interesante que cuando uno hace un recorrido por la Escritura y ve cómo reaccionaban los cristianos, o cómo reaccionaban algunos hermanos en la Escritura, es que ellos se deleitaban en la ley de Dios. Por ejemplo, el Salmo 1 y 2, seguramente que ha leído muchas veces, que dice en el verso 2, sino que en la ley del Señor está su delicia. Encuentran en la ley de Dios delicia. ¿Cómo es posible? Si la ley de Dios, aquí nos dice Pablo, que provoca este sentimiento de pecado y de querer quebrantar esta ley, pero sin embargo leemos a David y nos dice que en la ley de Jehová está su delicia. O aún más, si uno va al Salmo 119, el versículo 97, David expresa, dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Hay un deleite, hay un gozo, hay una alegría que provoca la ley de Dios. Pero aquí Pablo nos está diciendo que esa ley provoca que queramos quebrantarla más. ¿Por qué? Porque depende del momento, depende de la circunstancia, depende de cómo nosotros estemos con nuestra vida espiritual frente a la relación con la ley. Primero, podemos ver de aquí, hermanos, que la ley usa el pecado. Cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida espiritual mal, cuando estamos fríos espiritualmente, cuando estamos alejados de Dios, ¿qué es lo que sentimos nosotros?
hay una lucha, ¿cierto? Hay algo que aumenta dentro de nosotros y vemos la ley como algo difícil de obedecer. Vemos los mandatos de Dios como difíciles de seguir. Son pesados, son difíciles. Y ahí es cuando la ley lo que hace es engañarnos. Usa el pecado de la ley y nos muestra que el pecado es algo delicioso, algo interesante, algo atractivo, que queremos ir y queremos practicar ese pecado porque se ve muy bueno. Y eso tal cual si uno lee, por ejemplo, la historia de la caída, si recuerdan Génesis capítulo 3, versículo 6, ¿cuál es la descripción que sale cuando Eva ve el fruto prohibido? Si uno lee Génesis 3, 6, dice, cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Se dan cuenta? Ve el pecado, dice, el pecado lo ve bueno, lo ve agradable, lo ve para alcanzar sabiduría. Ya provocó algo en ella que después iba a pasar también en Adán, y entonces lo que hace el pecado es usar esa ley, la ley buena de Dios, para pecar. Qué extremadamente engañoso es el pecado, hermanos. Cómo usa todos sus recursos, incluso algo bueno como la ley, para que nosotros pequemos. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo así. ¿Cuántas veces hemos estado en esa condición? ¿Cuántas veces hemos visto que la ley de Dios es usada por nuestro propio pecado para caer? ¿Cuántas veces hemos cedido en las tentaciones debido a nuestros propios corazones pecaminosos? Pero cuando nosotros estamos de forma contraria, cuando ya no estamos fríos espiritualmente, cuando estamos gozándonos de la presencia de Dios, cuando nuestras vidas están con el Señor y estamos viviendo en el gozo del Señor, en la presencia de Dios, entonces la ley de Dios no se hace pesada. La ley de Dios es un deleite, como lo decía el salmista. La ley de Dios es un gozo. Y es como nos dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente, dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Me dice, ¿qué? ¿No son difíciles? ¿No enojarse? ¿No mirar a la mujer para codiciarle a su corazón? ¿Eso no es difícil? Es difícil. Nuestro corazón es pecaminoso. ¿Pero cuándo no es difícil? Cuando nuestras vidas están llenas de Dios. Cuando estamos llenos y regocijados completamente de la voluntad de Dios y parece que nada nos puede separar de eso y estamos llenos de la gracia de Dios. Y decimos, quisiera estar siempre así. Quisiera estar siempre así con el Señor. Pero no siempre pasa. Porque pecamos, porque desobedecemos la ley de Dios, porque vivimos contrario a su palabra y entonces el pecado se empieza a volver atractivo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Arrepentirnos, humillarnos, reconocer nuestra maldad, reconocer que hemos fallado ante Dios y saber que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay gracia, que en Cristo hay misericordia, que en Cristo hay perdón, que Él extiende sus brazos y llama a su pueblo. Si está en pecado, ven a mí. Si está fallando, ven a mí. Sigue viniendo a mí, aunque falle, aunque peques. Cristo ama, Cristo llama, Cristo te dice, ven a mí, yo te doy el perdón, yo morí en la cruz por ti, yo te amo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres mío, tú eres mi escogido, no puedes irte, porque Cristo te tiene en sus brazos, en sus manos. Y por eso debemos confiar en el Evangelio, en lo que Cristo sigue haciendo en nosotros de forma constante. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, a pesar de fallarte, a pesar de no vivir conforme a tu palabra. Tú, Señor, siempre estás obrando en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ver que tú nos has llamado a ser tuyos en toda nuestra manera de vivir, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en todo lo que hacemos, Señor, debemos vivir para ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque podemos disfrutar de tu presencia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano.